Es un gusto poder recibir al equipo de gestión del Ministerio de Educación y Cultura, al ministro Pablo da Silveira, a la subsecretaria Ana Ribeiro, al director general de Secretaría, Pablo Landoni, al referente encargado del Instituto de Letras, Nicolás de Ragopián, al presidente de la Academia Nacional de Letras, Wilfredo Penco. Muchas gracias por estar aquí. Y es un gusto saludar además a otros colaboradores de la revista que están aquí presentes hoy, así como a funcionarios de la Biblioteca Nacional que también tuvieron mucho que ver en este libro, porque básicamente hoy estamos volviendo a presentar una revista que es un libro de 450 páginas, porque recordemos que se hizo una presentación el Día del Libro, el Día Nacional del Libro, el 26 de mayo, y en ese momento era la presentación de la versión digital de esta revista, que está en la página web de Biblioteca Nacional, con lectura abierta y gratuita para todo el mundo. Pero aquí estamos presentando la versión en papel, estamos presentando el libro físico, y eso, como siempre en la presentación de cualquier libro, es un motivo de enorme felicidad. Me acompañan aquí en la mesa 3 de los integrantes del grupo de investigadores de Biblioteca Nacional. Son Karina Blixen, Ana Inés Reborges y Alfredo Alzugarat. Además están presentes otros integrantes del grupo de investigadores, como el profesor de Historia Gustavo Toledo. Y además sabemos que nos están viendo, y aprovechamos el saludo a un montón de colaboradores que por distintos motivos hoy no pudieron estar presentes aquí. Y también saludamos a la gente que nos está siguiendo por la transmisión en streaming. La Biblioteca Nacional es muchas cosas al mismo tiempo, pero es un gran centro cultural. Tiene algo de fábrica, tiene algo de iglesia, tiene algo de universidad, tiene un teatro en su subsuelo, donde hoy, por ejemplo, asistimos a el lanzamiento del Día del Patrimonio y el homenaje a José Enrique Rodó, que es la Sala Auditorio Baferreira, y además tiene un centro de investigación, es un centro de generación de conocimiento y de investigación en las humanidades sobre la cultura uruguaya. Todo eso es la Biblioteca Nacional y tiene el enorme desafío de potenciar cada uno de estos aspectos. Además también, por último, tiene una pata editorial. La biblioteca también es una editorial y aquí, una vez más, lo deja de manifiesto. Pero al mismo tiempo, esta revista, que es un libro y que se tituló 2 siglos, porque se refiere a los 205 años que cumplió este año la Biblioteca Nacional, es al mismo tiempo el mejor espejo o el mejor documento de que la institución es una continuidad en el tiempo. Y esto podría sonar muy básico, pero efectivamente es así. Estamos hablando de una institución 14 años más antigua que la República, una institución que se fundó en el corto periodo de poder del artiguismo en la provincia oriental, que por supuesto esto la hace una de las más antiguas del Uruguay, y que además desde el año 1966, ya que estamos hablando de historia, por impulso del entonces ministro de Instrucción Pública, Juan Pibel Devoto, y del entonces director de la Biblioteca Nacional, Dionisio Trillo Páez, tiene una revista que publica artículos sobre información interna, sobre todo literaria, pero también a lo largo del tiempo histórica. Esta revista ha tenido distintas épocas y distintas continuidades dentro de estas décadas. Y creo que este número 17, que es el número 17, pero de la tercera época, creo que le rinde homenaje a todo este pasado. El ministro da Silveira, que escribió el prólogo, hablaba de ser un puente, de este momento en que nos toca a nosotros de ser un puente entre este enorme pasado y el enorme legado que tiene la Biblioteca Nacional en la historia de la cultura uruguaya. ¿Y un puente con quién? Con el presente, con estas épocas de enormes desafíos en distintos sentidos, también culturales e institucionales, y el futuro, por supuesto, el futuro inmediato que nos corresponde a nosotros,
circunstancialmente en estos cargos que estamos ocupando y en un futuro más a mediano y a largo plazo, que será el futuro de la biblioteca y el futuro de la cultura en el Uruguay. Entonces, creo que remarco esto, estamos muy orgullosos realmente, creo que es un motivo de enorme alegría que exista esta revista, que está hecha con esta cantidad de fuerzas mancomunadas y que fue redactada básicamente en los dramáticos meses del año pasado, en todas sus facetas, desde los momentos de mayor incertidumbre en la pandemia y luego cuando el país llevó adelante sus estrategias para pelear contra la misma. Y bueno, de ese trabajo que fue bastante silencioso, la biblioteca estaba cerrada al público, pero hizo un enorme esfuerzo a nivel virtual, en su página web, en sus redes sociales, a través del trabajo de su equipo de comunicación, que tuvo una tarea denodada, a través de un montón de gente que trabajó internamente y que de pronto su lucimiento no fue explícito, pero que ayudó a que la biblioteca siguiera viva, siguiera siendo protagonista y siguiera estando pendiente de los elementos noticiosos y culturales de nuestro país el año pasado. Yo creo que una ocasión como esta es una ocasión para agradecer. Ya lo habíamos hecho en mayo y me parece que es importante que a modo de raconto yo pueda leerles el índice, meramente el índice, donde estamos repasando estos 22 capítulos que integran la revista, para que ustedes tengan idea de quiénes son los autores y de cuál es la temática que ha tenido la revista. Bueno, como decía recién, tiene una presentación del ministro da Silveira. El primer capítulo lo abre la historiadora, nuestra querida Ana Ribeiro, se llama Una ilustre asamblea de ingenios literarios. Y bueno, y obviamente que habla de esa forja, de ese estado histórico y espiritual de la provincia oriental sobre 1815 y 1816. Ignacio Baxter, que es un investigador que fue parte del equipo de investigadores de Biblioteca Nacional, es un destacado investigador que hoy está haciendo trabajos de posgrado en Nueva York, en Estados Unidos, escribió el segundo capítulo que se llama Biblioteca Commonplace y analiza específicamente la figura de Damaso Antonio Larrañaga, que recordémoslo, este año cumple 250 años de nacimiento y ya desde el Ministerio tenemos una serie de actividades, sobre todo para finales de noviembre y principios de diciembre, e incluso la biblioteca está planeando la reedición de su biografía por parte de Rafael Algorta Camuso. Bueno, Baxter aborda la figura de Larrañaga, que es el gran impulsor, es el gran motor de la primera biblioteca pública. Wilson González de Muro, clausura, expolio e intentos de reapertura, la Biblioteca Pública de Montevideo desde la derrota del artiguismo hasta el inicio de la Guerra Grande. Creo que es bastante explícito el subtítulo, el periodo que aborda González de Muro, y aquí tenemos que agradecer a Andrés Aspiros, el director del Museo Histórico, que nos sugirió una serie de colaboradores que fueron realmente muy útiles para la conformación del equipo que terminó incluido en la revista. Bueno, nosotros tomamos la figura de Acuña de Figueroa, el primer poeta de la patria y ese director tan particular que tuvo la biblioteca, sobre todo en el sitio grande, ¿no? Durante la Guerra Grande. El profesor Aldo Solé se refirió a Emeterio Regúnaga, que fue el director que continuó luego de Acuña, una figura conocida luego sobre todo por haber sido el primer esposo de Carlota Ferreira, esa figura que atraviesa el siglo XIX en muchos sentidos en el Uruguay y tan vinculada a las artes. Gustavo Toledo escribe un precioso capítulo sobre José Antonio Tabolara y la nueva Biblioteca Nacional. Tabolara fue un personaje intelectual importante, masón, vinculado a varios círculos políticos del Partido Colorado, y creo que estaba un poco olvidado dentro de la larguísima historia de la biblioteca, y creo que Gustavo hizo un trabajo de archivo muy importante con el que lo saca a flote de nuevo. Bueno, Ana Inés, en uno de sus 2 capítulos, aborda la figura de Pedro Mascaró y Sosa. Estamos hablando ya de la biblioteca durante el periodo del santismo, ¿no? El militarismo, Santos y un proceso de modernización que lleva también Mascaró. Aldo Mazzucchelli habla de José Enrique Rodó. Recordemos que José Enrique Rodó fue interventor de la biblioteca en un triunvirato junto con Víctor Pérez Petit y con Juan Polié en el año 1900, en el mismo año de la publicación del famoso Ariel.
y en el año del comienzo de Rodó, con la proyección continental, bueno, tuvo que venir a solucionar un problema de funcionarios que marcaban licencia médica y en realidad luego se los veía por ahí. Un lío de expedientes internos que culmina con una figura de la dimensión de Rodó estando al frente de la biblioteca. Julio Saba, y esto es importante mencionarlo porque así como el capítulo anterior de Ana Inés Larre Borges, estos fueron publicados en el año 2016, en el marco del bicentenario de la Biblioteca Nacional. Julio Saba habla del primer centenario, actores y sentidos de una conmemoración. Esto fue obviamente en 1916. Si me siguen, venimos avanzando cronológicamente. Inés de Torres habla de Arturo Escarone, de auxiliar a director de la Biblioteca Nacional. Arturo Escarone fue uno de los directores más longevos y escribió un libro muy divertido sobre los ácaros y sobre las plagas que atacan al papel. Participó en un congreso mundial en Buenos Aires y fue un personaje además muy conocido porque escribió una especie de enciclopedia que se llama Uruguayos Contemporáneos y que es un verdadero catálogo y diccionario para saber pormenores de las principales figuras intelectuales del Uruguay. Ana María Rodríguez Eizaguer, conocida cariñosamente en el ambiente de los historiadores como Mafalda Rodríguez Eizaguer, escribió sobre la Biblioteca Nacional y la Cruzada Cultural de 1934. Otro aspecto muy poco conocido y muy poco recordado durante la época de Terra, una enorme gira en tren que hizo el Museo Histórico junto a la Biblioteca Nacional, mostrando pintura nacional y algunos de los principales libros de la biblioteca, y esto Ana María Rodríguez lo aborda de una manera narrativa formidable, con muy buenas imágenes. Bueno, aquí empieza el inicio de la faena de Alfredo en la colaboración de esta revista. Zunfelde en la Biblioteca Nacional. Recordemos que grandes intelectuales de nuestra historia estuvieron al frente de la biblioteca, nada más y nada menos que Zunfelde. Santiago Medero y Alejandro Varela, está aquí el arquitecto Alejandro Varela, dos jóvenes arquitectos del Instituto de Historia, de la Facultad de Arquitectura y de Diseño del Uruguay, de la FADU, colaboran con, en realidad es un capítulo que tiene dos partes, y es el edificio de la Biblioteca Nacional. Se refiere específicamente a este lugar. La biblioteca no siempre estuvo en este lugar. Ya Ana Ribeiro la aborda desde su primigenia ubicación en el Fuerte San José, donde hoy está más o menos la Plaza Zavala. Bien. Y llega aquí en un largo proceso entre que se elige el predio en finales de la década del 30, se hace un concurso para proyectos, 37, 38, hasta que se toma la elección, el proyecto de Luis Crespi, el arquitecto Luis Crespi, y se construye, y en la mitad de camino se cambia el proyecto y se cambia incluso la empresa constructora, hasta 1950 y a mediados de los 50, donde queda inaugurada. Bueno, Medero y Varela, que además Varela tomó la biblioteca como tema de su tesis, ¿no? Bueno, hacen un trabajo precioso, hay mapas, hay fotografías. Creo que de verdad nadie como ellos le rinden tanto tributo a este edificio que es declarado de interés patrimonial, por supuesto. Así que creo que es una buena guía para saber dónde estamos parados cuando traspasamos esa puerta. Alfredo Alzugarat ahora viene por los tiempos de Trillo Páez. Don Dionisio Trillo, el director más longevo de biblioteca, estuvo 27 años al frente y, bueno, Alfredo creemos que nos va a hablar de esa época que puede ser calificada como dorada en muchos sentidos de la Biblioteca Nacional. Sí. También Alfredo, de pluma de Alfredo, la Biblioteca Nacional y la Guerra Fría, el episodio de la Biblioteca China. Esto es, o debería ser, en mi opinión, el guión de una película, de un documental. Esto debería ser abordado por el cine uruguayo porque que durante casi 4 décadas la Biblioteca Nacional haya sido la custodia de una colección milenaria de textos de la China imperial es una absoluta maravilla, muy poco conocida también. Jorge Chagas y Gustavo Truyen escriben sobre la Biblioteca Nacional en tiempos de dictadura, y Ana Inés Larre Borges también aborda ese periodo perfilando la figura de su director de entonces, o de uno de sus directores principales, que fue Arturo Sergio Vizca. Ana nos va a hablar de eso. Luego, en la Reapertura Democrática, tenemos un muy lindo artículo, breve pero entrañable, de Ida Vitale sobre Enrique Fierro, su marido, que fue el director en el primer periodo de Julio María Sanguinetti.
Gabriela Jauregui y Margarita Venturini, que están aquí presentes, escriben sobre De la matriz al catálogo en línea, el procesamiento de la información en el Departamento de Procesos Técnicos de Biblioteca Nacional. El nombre suena un tanto frío y descriptivo, pero creo que es mucho más vendible, entre comillas, si hablamos de, bueno, desde los ficheros de cartón hasta la digitalización. Ese fue el proceso que ellas han vivido como funcionarias y como profesionales aquí, y es muy interesante de leer. Andrés Echeverría se refiere a Tomás de Matos en la Biblioteca Nacional. Alfredo Alzugarat entrevista a Carlos Liscano en la Biblioteca Nacional como Centro Cultural Productor de Conocimientos. Ya estamos llegando al presente. Vamos a celebrar 200 años de nosotros, de Elisa Pifaretti y Jimena Gozo. Elisa está aquí, Jimena nos está siguiendo por el streaming, son las encargadas de comunicación y estuvieron en el equipo de gestión que festejó los 200 años de la biblioteca en 2016 y para el cual se publicó la revista coordinada por ANAC, a la que yo hacía referencia. Finalmente, a mí me toca, obviamente, escribir sobre la biblioteca en pandemia y gracias a creo yo, una muy buena idea de Karina Blixen, que dijo, vamos a terminar en 2021, no podremos hablar de lo que se viene, no podremos proyectar un poco las bibliotecas del futuro, no podremos ver cuáles son, digamos, la naturaleza y las bibliotecas digitales y los archivos para el futuro, preservación, digitalización, democratización. En último caso, ¿cuál es el sentido de una biblioteca nacional en pleno siglo XXI? Bien, esto es simplemente a vuelo de pájaro veloz, porque hay pájaros más lentos, el contenido de esta revista, que es un hermoso libro sobre el que no puedo opinar con distancia porque estamos muy involucrados, pero bueno, este es el motivo de poder presentarlo hoy. El libro está siendo distribuido en librerías comerciales, por lo tanto va a poder llegar a todo el país, que ese es un desvelo que hemos tenido desde el minuto 1 en esta administración, que el MEC funcione como un solo ministerio, que ese solo ministerio esté presente en todo el territorio. La biblioteca eso lo tiene muy claro y hemos venido desarrollando el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, el censo de ese sistema, saber quiénes son, cuántos somos, y a través del sistema poder compartir estos contenidos. No quiero aburrirlos más, me gustaría darles la palabra a los integrantes del equipo de investigadores que en realidad van a hablar en nombre de todos los colaboradores de la revista, así que bueno, es un gusto recibir a Alfredo y que nos conversar un poco sobre los capítulos con los que colaboró para este número. Muchas gracias.